¿Cómo es que este momento que vivimos encaja en la gran historia del progreso industrial? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De verdad estamos viviendo una nueva revolución industrial? Miren, toda la evidencia apunta a que la respuesta es un sí y un sí rotundo. Esta tabla nos ayuda a poner todo en perspectiva. La primera revolución nos dio la fuerza del vapor, ¿recuerdan? La segunda electrificó todo y nos trajo la producción en masa. La tercera, más reciente, usó las computadoras para automatizar esa producción. Y ahora, la cuarta, esta se define por sistemas que no solo ejecutan órdenes, sino que aprenden, razonan y hasta crean. Cada paso fue construyendo sobre el anterior y así es como llegamos hasta aquí. Pero a ver, ¿por qué ahora? ¿Qué hizo que todo esto explotara justo en este momento? Fue como la tormenta perfecta, la convergencia de tres avances tecnológicos gigantescos. Primero, un poder de procesamiento que no para de crecer exponencialmente, justo como lo predijo la ley de Moore. Segundo, una capacidad de almacenamiento casi infinita gracias a la nube. Y tercero, claro, el Internet, que conecta todo y nos permite mover y analizar esa información al instante. Estos tres pilares juntos crearon el caldo de cultivo perfecto para la IA. Muy bien, ya hablamos de la revolución, del contexto histórico, pero ¿qué onda con la tecnología que la está impulsando? Oímos las siglas IA por todos lados, pero ¿qué es en realidad? Es hora de decodificarla. Y para entender de dónde viene todo esto, hay que regresarnos hasta 1950, a una pregunta aparentemente simple, pero increíblemente profunda, del genio Alan Turing. ¿Pueden las máquinas pensar? Esa pregunta, esa simple pregunta, fue la chispa que inició todo este campo. Claro que hoy en día la definición es, digamos, mucho más práctica. Pensemos en la IA como sistemas diseñados para percibir su entorno, procesar esa información y, ojo, actuar con cierto grado de autonomía para lograr un objetivo. No es una sola cosa, es más bien como una caja de herramientas para crear comportamiento inteligente. Ok, ¿y cómo piensan estos sistemas? Pues hay dos caminos principales. El primero es como seguir una receta al pie de la letra, un sistema basado en reglas con instrucciones súper claras para cada situación. El segundo, que es el que nos está volando la cabeza últimamente, es más como un chef que prueba miles de ingredientes para descubrir sabores nuevos. O sea, es un sistema que aprende solito, identificando patrones en cantidades masivas de datos sin que nadie le dé reglas explícitas. Este segundo enfoque es el motor de los avances más espectaculares, y para que un sistema de estos pueda aprender necesita combustible. ¿Y cuál es ese combustible? Datos, montañas de datos. Pero ojo, no cualquier dato. La calidad es absolutamente clave. Un sistema de IA es como un estudiante, solo puede ser tan bueno como los libros que le das para estudiar. Si los datos son malos, incompletos o sesgados, el resultado va a ser igual de malo. Y que nadie piense que esto es cosa de ciencia ficción o de un futuro lejano, para nada. La IA ya la traemos en el bolsillo. Cada vez que usamos un asistente de voz, que el mapa nos da la ruta más rápida, que el teléfono mejora una foto mágicamente o que nos recomiendan una canción, ¿adivinen qué? Estamos usando inteligencia artificial. Pero bueno, como toda gran tecnología que transforma el mundo, la IA es una moneda de dos caras. Así que ahora vamos a explorar su promesa, que es inmensa, y también su peligro, que es considerable. Por el lado bueno, las posibilidades son deslumbrantes, la verdad. Imaginemos una atención médica totalmente personalizada, un transporte sin accidentes, productos más baratos y que duren más. Pensemos en ciudades más eficientes, con servicios públicos optimizados y hasta más seguras. El potencial para mejorar la sociedad es sin duda transformador, pero por otro lado, los peligros son igual de reales y hay que tomarlos muy en serio. ¿De quién es la culpa cuando un coche autónomo choca? ¿Cómo protegemos nuestra privacidad frente a sistemas que todo lo ven? ¿Y qué hacemos con el sesgo algorítmico que puede hacer que una IA sea racista o sexista porque aprendió de nuestros propios prejuicios? Y ni hablar del impacto en los empleos, la competencia y los riesgos de hackeo. Son preguntas súper complejas y, la verdad, todavía no tenemos todas las respuestas. Entonces, con este panorama, con lo bueno y lo malo sobre la mesa, ¿cómo vamos en el mundo real? ¿Qué tanto se está usando ya la IA en la práctica? Los datos nos dan una idea bastante clara. Lo que estamos viendo es una especie de carrera a dos velocidades. A la cabeza, como era de esperarse, van los sectores de tecnología, finanzas y salud. Ellos ya están aprovechando las ventajas. Pero otras industrias como la de energía, los medios de comunicación o el comercio minorista van a un ritmo mucho más lento. Esto nos dice que la revolución, aunque ya empezó, todavía está en sus primeras etapas. ¿Y qué es lo que frena a estas industrias más lentas?
Bueno, los obstáculos no son solo técnicos, se resumen en 3 desafíos principales. Primero, no hay suficiente gente capacitada para esto. Segundo, batallan para conseguir datos de buena calidad. Y tercero, y quizá lo más importante, les cuesta trabajo identificar dónde exactamente la IA puede generar un valor real para su negocio. Ahora, para las empresas que sí se están subiendo al tren de la IA, los retos son otros, pero igual de importantes. La ciberseguridad es su dolor de cabeza número 1, porque estos sistemas son un blanco muy jugoso. Además, tienen el desafío de cumplir con regulaciones que apenas se están escribiendo y, por supuesto, la enorme responsabilidad de proteger la privacidad y los datos de la gente. Así que, para resumir, aquí es donde estamos parados. Estamos en un punto de inflexión. La tecnología ya está madurando. Los beneficios son cada vez más claros y tangibles. Y la conversación en todo el mundo se está moviendo hacia lo más importante. ¿Cómo le ponemos reglas a este juego para que esta herramienta tan poderosa nos beneficie a todos? La cuarta revolución industrial ya llegó, no hay duda, y su motor es la inteligencia artificial. Ya está cambiando cada aspecto de nuestras vidas, desde la economía hasta cómo nos relacionamos. La gran pregunta que nos queda en el aire para todos es, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Miren, la historia de la humanidad es en esencia una historia de revoluciones, ¿no? Pensemos en el vapor, la electricidad, el microchip. Cada una de estas eras ha redefinido por completo lo que creíamos posible, pues hoy estamos justo a las puertas de la siguiente gran transformación. Una que no se mueve con carbón o silicio, sino con algo mucho más potente, la inteligencia misma. Vamos a explorar juntos la cuarta revolución industrial, la era de la inteligencia artificial. Para entender bien esta nueva era, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a poner el momento actual en su contexto histórico para ver de dónde venimos. Después, vamos a desmitificar qué es exactamente la IA sin tanto rollo. Luego, vamos a poner en una balanza su enorme potencial contra sus peligros, que no son pocos. Y ya para cerrar, veremos cómo esta tecnología ya está ahora mismo dándole forma a nuestro mundo. Así que vámonos por partes. Empecemos por el principio.